por 1000 AM. Te escucha, te informa. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 4 minutitos de las 12 de hoy, martes 2 de mayo del año 2023. Después de un día de descanso, por supuesto, muchas felicidades, espero que la hayan pasado muy bien y obviamente un día anterior, una jornada bastante agitada y seguimos de hecho teniendo aquí en Asunción. Esperemos que todo gire en torno a la calma. Hoy un día bastante gris, pero muy agradable. Y como todos los días, Horacio Laves y Prince Otto les acompañamos aquí en Economía 1000. ¿Cómo estamos, Horacio? Hola, Prince, ¿qué tal? También un saludo muy grande a toda la audiencia. Feliz de estar nuevamente acá después de lo que fue esta fiesta cívica del domingo. Espero que hayan podido tener ya una jornada tranquila de votación y bueno, ya con los resultados de estas elecciones nos queremos meter de lleno también en estos días a analizar todo lo que van a ser la perspectiva del panorama en el ámbito económico de lo que respecta al país. Y para eso ya vamos a ir teniendo invitados magistrales para esta semana, así que les invitamos ya a nuestra audiencia que nos puedan acompañar en lo que queda de estos días donde hablaremos del país y bueno, hoy no será la excepción, así que ya sin más preámbulo vamos al desarrollo de las noticias. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En ámbitos internacionales, el Fondo Monetario Internacional eleva el pronóstico de crecimiento económico de Asia a un 4,6% para el año 2023, luego de un aumento del 3,8% en el año 2022. Mencionó también el Fondo Monetario Internacional que la recuperación del crecimiento de China será fundamental para la región. La economía asiática contribuye con alrededor del 70% del crecimiento mundial y ya para el año que viene se prevé un crecimiento del 4,4%, presentando una leve desaceleración del 0,2% de crecimiento económico. La inflación en la zona euro se aceleró al cierre de abril, el crecimiento general de los precios subió a un 7,0% en términos interanuales, luego de llegar al 6,9% en el mes anterior. Por su parte, el Banco Central Europeo ha elevado las tasas en al menos 50 puntos básicos en cada una de sus últimas 6 reuniones. Ya en noticias de la región, Uruguay aprobó la reforma del sistema de seguridad social que aumenta la edad de jubilación en 5 años para llegar a los 65 años de edad jubilada. La norma fue impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou, pese al rechazo de los sindicatos y de la coalición opositora del país. Ya en Paraguay, datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística revelan que en el país hay 3,3 millones de personas en la población económicamente activa, 1,4 millones de personas son asalariados del sector privado, mientras que 340.000 personas aproximadamente se encuentran en el sector público. Y ya estamos en línea con Adriana Guillén, ella es economista y obviamente forma parte del plantel de MF Economía e Inversiones y hoy nos acompaña desde el otro lado del teléfono, pero no queríamos dejar de empezar justamente esta semana hablando de lo que ya Horacio Laves nos adelantaba sobre los desafíos económicos que va a tener el próximo gobierno y que mejor que arrancarlo con temas y por temas sociales. Así que para eso la tenemos a la especialista Adriana Guillén del otro lado. ¿Cómo estamos, Adriana? ¿Qué tal? Buen martes. Hola, Prince, muy buenas tardes, también Horacio y a la audiencia. Así como habías comentado, vamos a debatir un poco sobre las propuestas, vamos a revisar un poco las bases de datos, algunos puntos, la historia económica del Paraguay. Vamos a ver básicamente qué reformas pasamos durante los últimos 20 años para poder ver en qué situación económica estamos y cuáles son los siguientes desafíos. Así es, y ya le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente con la primera lámina y ya también iniciando esta pequeña
exposición de lo que ya mencionaba justamente Adriana sobre las principales reformas económicas que se hicieron a lo largo de los últimos 20 años, que nos va a mostrar un panorama mucho mejor de todos esos cambios que se hicieron a lo largo de los años, y estamos hablando obviamente de estos últimos 20 años, y que de alguna manera, si no en gran manera, terminaron cambiando ciertos resultados e indicadores macroeconómicos en el país, que justamente hoy vamos a centrar en la parte social. Aquí los compañeros, muchas gracias, ya tenemos, y para la gente que nos está escuchando y para la gente que nos está viendo por el canal de YouTube, entre el gobierno de Nicanor Duarte y lo que es el actual gobierno y saliente, el de Mario Abdo, se hicieron importantes reformas, Adriana, y por mencionar, y obviamente cuando te parezca puedas intervenir, se hicieron reformas que van desde la creación del Fondo de Garantía de Depósitos, que de alguna manera también dio visibilidad o previsibilidad, mejor dicho, al sistema financiero, porque finalmente se aprobó una ley que daba las garantías necesarias para tipos de transacciones. También hablamos de reformas que se hicieron en la caja fiscal, que también generaron de alguna manera cierta recomposición de lo que es la caja fiscal en el año, entre el periodo 2003 y 2008, estamos hablando de Nicanor Duarte Frutos. También hablamos de una reforma tributaria cuando se unificó el impuesto a la renta, que también generó mucha previsibilidad a nivel tributario, y otras reformas de gran importancia como la creación de la Agencia Financiera de Desarrollo y el fortalecimiento y la modernización de la administración financiera, que de alguna manera recondujeron también el funcionamiento de las arcas del Estado, Adriana. Correcto, Prince. Nada más para complementar toda esta historia económica de Paraguay, me gustaría irme un poquito más atrás, justamente para poder ubicarle al oyente. Este periodo que estamos analizando de reformas estructurales en las últimas 2 décadas inicia en el año 2003 y termina en el año 2021. Pero me gustaría comenzar un poco con el año 1989, justamente donde se toma la primera decisión económica del gobierno, donde teníamos lo que llamamos un tipo de cambio fijo, que bueno, a partir de ese año pasa a un tipo de cambio libre y fluctuante. Esto ayudó bastante a poder controlar un poco lo que es el tema de las divisas. Luego en el año 91 se establece lo que es un nuevo régimen tributario para la incorporación del IVA. En el año 95 salen muchas leyes muy importantes, y de hecho una de las más importantes a mi parecer es el de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay, que define de cierta manera lo que es la figura de la institución, define su rumbo y sus actividades en lo que fue un contexto de crisis financiera. Pasaron muchas cosas, quiebres de bancos, situaciones financieras inestables justamente en ese periodo, caídas en el crecimiento del PIB muy importantes, y también una inflación que veíamos con muchos picos. Y bueno, ahí es donde empieza lo que es la línea histórica que se está viendo en pantalla, y empieza justamente con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en donde, con su gabinete llevaron a cabo importantes hitos históricos, que es justamente lo que habías mencionado, Prince, que de cierta manera cambiaron lo que es el rumbo de nuestra economía actual, y que generaron cambios importantes a lo largo del tiempo. Otro hito importante, ya que Prince había mencionado justamente las reformas del periodo de Nicanor Duarte Frutos, pasamos a lo que es el año 2011, que es la finalización del periodo de gobierno de Fernando Lugo, en donde se aplican lo que son las metas de inflación, en donde el BCP logra entrar a un rango meta en cuestión de precios. Y básicamente las metas inflacionarias implican lo que es el compromiso por parte del Banco Central del Paraguay para poder llevar a cabo lo que son las políticas económicas, y que sean estas congruentes con la consecución de lo que es el objetivo inflacionario del país.
Y bueno, esto permite que de cierta manera la política monetaria que lleva a cabo justamente esta institución pueda enfocarse de cierta manera en lo que son los aspectos más domésticos que buscan también responder a los distintos shocks que se dan en la economía y bueno, llevar a lo que se busca, que es la estabilización del crecimiento, ¿verdad? De la economía. Y pasamos... Otro hito importante también es el del año 2013, justamente que se da en la finalización del gobierno de Federico Franco, que es la primera emisión de bonos, donde parte del dinero emitido, con parte de lo que fue el dinero emitido, se pudo ayudar a financiar lo que son los proyectos de infraestructuras de gran amplitud y bueno, incluso esto ha ayudado en gran parte a amortiguar lo que pasamos hace unos años, que fue la pandemia del COVID. Y bueno, luego pasamos a lo que es el periodo de Cartes, donde se aplica el libre acceso a la información pública. Pero bueno, me parece una ley fantástica en el sentido de tener más información, porque es tan importante tener estadísticas para poder tener una suerte de sustento y una base justamente para lo que es el debate y la aplicación de nuevas políticas de impacto, como analista económico, Horacio, incluso vos, Prince, pueden darse de que el acceso a la información y a las estadísticas actualizadas y bueno, con seguimientos históricos son súper importantes para poder sentar bases a nuevos análisis y generar nuevas propuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto, llegamos a lo que es el periodo de Mario Abdo Benítez, en donde se aplica lo que es la reforma tributaria del IRE, la ley de responsabilidad fiscal que está en estudio justamente, la ley de la función pública, la ley de compras públicas que ahora se está realizando. Y bueno, toda esta línea de tiempo, básicamente lo que mostramos es para poder mencionar de que todas estas reformas estructurales que se dieron a lo largo del tiempo generaron lo que vivimos ahora, que es la estabilidad macroeconómica. Esta línea de tiempo tiene muchísimos colores, tienen el paso de muchísimos ministros, muchos presidentes de Banco Central. Acá hubo mucha gente involucrada que cumplió con su deber como función pública y bueno, que a veces sigue invisible a nuestros ojos, pero bueno, lograron construir lo que estamos viviendo actualmente y bueno, debemos exigir al gobierno entrante que mejore y pueda mantener estas reglas de juego. Mencionabas, Adri, y te pido que te quedes del otro lado porque vamos a tener una pequeña pausa porque tenemos que compartir nuestra cifra que Horacio Laves justamente nos trae hoy, muy interesante, antes de pasar en la otra etapa del programa, porque nos quedan como 10 minutos aproximadamente. Pero esto que mencionabas y último, y quiero refrendar de hecho, los proyectos de leyes que están todavía en el Congreso Nacional y que son de gran importancia y que van a, de alguna manera a dar fortalecimiento tanto a la institucionalidad del Estado como también al funcionamiento de toda la macroeconomía, y estamos hablando de la reforma de pensiones y obviamente también de la ley de responsabilidad fiscal 2.0, que de alguna manera va a actualizar y permitir un mejor manejo ante un nuevo escenario de las finanzas públicas, y por supuesto la ley de la función pública, que también entraría de alguna manera a reordenar el gasto tan necesario que tenemos actualmente en Paraguay, porque recordemos que tenemos un déficit ya estructural que tiene que converger de alguna manera en el 2024 y que quizás normativas como estas podrían acelerar aún más o darle ese soporte que se necesita para llegar al 1.5% del Producto Interno Bruto que establece la ley de responsabilidad fiscal. Correcto, y para complementar un poco lo que habías dicho, Prince, justamente, si mal no recuerdo, pueden corregirme, casi el 70% de la población ocupada justamente se encuentra sin esta figura de jubilación. Y bueno, el enfoque de este gobierno, si es que se da en la reforma de pensiones, ayudaría mucho a tener una suerte de respiro a este rango de la población que en un futuro estaría expuesta a una situación de vulnerabilidad justamente. Y bueno, y ahí ya vamos al tema más profundo, que es ya la economía plateada y todo eso que habíamos conversado en episodios anteriores.
Así es, Adriana, te pido que te quedes del otro lado y enseguida regresamos contigo. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. 1.800.000 personas fueron la población en niveles de pobreza al cierre del año 2022, mientras que 415.000 personas estuvieron bajo la línea de pobreza extrema en el Paraguay. Adriana, hay una... seguís del otro lado ahora, Adriana. Estamos con Adriana Guillén, ella es economista de la consultora MF Economía e Inversiones. Adriana, estos datos... Sí, seguimos acá, vamos a Qué ver. bueno. Estos datos que está compartiendo Horacio, yo les quiero imprimir velocidad porque nos quedan como 6 minutos aproximadamente. No, mentira, son como 7. Y quiero aprovechar al máximo justamente la comunicación contigo, porque hay una pregunta que siempre se hace y que es como una prerrogativa cuando se habla de números grandes de la economía, y sí, estamos creciendo, siempre crecimos en promedio un 4%, pero eso realmente se traslada a la microeconomía, a la gente que trabaja todos los días, a la que se esfuerza por llevar el pan a sus casas, o a la gente que no tiene un trabajo y que los indicadores de pobreza y de pobreza extrema revelan o no. Es decir, la macroeconomía se traslada realmente a la microeconomía si consideramos las reformas que estamos mencionando de hace 20 años o que se hicieron durante 20 años. ¿Qué es lo que nos da como resultado estos números, estos indicadores sociales, Adriana? Ajá. Bueno, básicamente para corregir un poco esa expresión, porque así como dijiste, Prince, muchas veces se dice entre conversaciones, ¿verdad?, que la macro está bien, pero la micro no se siente, ¿verdad? Así es. La macro es el resultado, básicamente, del desempeño de la microeconomía. Entonces, tenemos más bien que enfocarnos en cuál es el desempeño de la macro para poder ver cómo está la gente viviendo esas situaciones. Básicamente se resume en eso. La macro es el reflejo y de toda la micro que se da a lo largo de un periodo estudiado, ¿verdad? Y podemos iniciar justamente el debate con la lámina siguiente, ¿verdad? Le pedimos a los la lámina compañeros... de no pobre. Sí, le pedimos a los compañeros que nos den el Justamente soporte para complementar esta conversación. para la siguiente lámina. El título es No Pobres. Y ahí vemos datos muy interesantes, Adriana. Para la gente que nos está escuchando y para la gente que nos está viendo, hay una línea azul. Y si iniciamos este comparativo, o sea, tomamos los últimos 20 años y vemos si realmente se trasladó o no a la microeconomía, podemos ver que la cantidad de población no pobre aumentó, Adriana, y va como en línea a estas reformas. Correcto. La cantidad de gente no pobre, justamente para la gente que está yendo, ha ido creciendo de forma exponencial, de hecho. Y si vemos en el año 97, porque tenemos nuestros inicios históricos, en el año 97 la cantidad de gente no pobre era de casi 3 millones de personas. Si vemos la cantidad de gente pobre, era mayor a 3 millones de personas, y la cantidad de gente indigente aproximadamente unas 600.000, unas 800.000, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, acá lo que vemos es que básicamente en estas últimas décadas hubo un incremento de casi 3 millones de personas que dejaron de vivir en la pobreza, o sea, que mejoraron básicamente sus niveles de ingresos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pobreza a nivel de análisis en Paraguay, estamos hablando de los ingresos monetarios, ¿sí? Entonces, estas personas básicamente lo que a lo largo de los años vivieron es la mejora de sus ingresos. Y bueno, aquí la cantidad de indigentes, que es la gente que no reúne justamente ese monto de dinero mínimo que necesita para comer, se mantiene de cierta manera estable a lo largo del tiempo. Bueno, y este estrato es muy golpeado, de hecho, así como le había mencionado, a lo largo del tiempo se mantiene, y bueno, y si miramos a nivel de pandemia y en un contexto inflacionario actual, que ya estamos viviendo desde el segundo semestre del año pasado, bueno,
este estrato de gente ha sido bastante golpeado justamente con la suba de los precios de la canasta básica. Podemos pasar a la siguiente lámina, Prince, para poder más o menos terminar un poco la conversación. Sí, ahí tenemos indicadores de pobreza donde se ve el porcentual y le decimos a la gente que estamos viendo de hecho una caída importante cuando hablamos de la pobreza total y la pobreza extrema, que subió en los últimos 2 años como dígitos. Pero la caída más importante es el de la pobreza total, Adriana. Correcto, así mismo. Justo para la gente que nos está viendo, bueno, del lado izquierdo lo que estamos viendo son los porcentajes de la población pobre, que desde el año 2002 empieza, justamente en el año 2002 empieza lo que estábamos hablando, que eran estas reformas estructurales económicas, ¿verdad? Que ayudaron a lo que es la reducción de estos porcentajes de pobreza. Justamente si vemos la línea azul, la línea de pobreza total pasa del 50% de la población ahora en el año 2022 al 27%. Lo mismo pasa con la pobreza extrema, que pasa del 16% en su pico más alto en lo que hay de registro al 5.6% de la población actualmente, o sea, al cierre del año 2022. Y bueno, básicamente lo que quiero resaltar es que el nuevo gobierno debe tener una insistencia muy especial en este grupo, el que es el de extrema pobreza. Aquí hay gente de áreas rurales que no tiene que comer, que es gente muy aislada de la sociedad, que no lo vemos todos los días incluso. Gente que no le alcanza justamente para cubrir sus necesidades básicas, como la es de comer, no tiene las tres alimentos mínimos que requiere justamente para poder llegar al nivel calórico necesario. Y bueno, no es tan simple también solucionar este problema de lo que es la pobreza. De hecho, tenemos 5 millones de personas que no están en la pobreza y que tienen que tener un nivel o una estrategia competitiva dentro de lo que es la sociedad y el mundo laboral para poder mantenerse en esa posición. Imagínate, hay gente que está muy cerca de lo que es la línea de pobreza, y bueno, este grupo de gente que la denominamos generalmente vulnerable es la que el gobierno entrante debe proteger también. Y bueno, y a la par las políticas públicas deben apuntar justamente a este grupo de personas, tanto indigentes como la que se encuentra de manera vulnerable. Adrián, entonces, sí. Hay que buscar herramientas que para que justamente el pobre que pudo salir de estos niveles se mantenga y pueda mantener y pueda mejorar incluso sus niveles de ingreso y sus niveles tanto de satisfacción personal como profesional, y también a la par a los indigentes justamente para que puedan salir de esa línea. Adriana, nos quedan 1 minuto y medio y quiero compartir este último gráfico porque finalmente nos va a quedar pendiente hablar sobre la población ocupada y desempleada, que también es un componente más que importante dentro de este análisis, pero lo vamos a dejar pendiente. Así que le pedimos a los compañeros la siguiente lámina para ir cerrando y unas reflexiones finales, Adriana. Remarcar que estas reformas estructurales que se hicieron a lo largo de los 20 años permitieron generar un escenario y condiciones favorables para que la economía pudiera seguir su desarrollo y crecimiento, y que vemos en los indicadores sociales que estás compartiendo. Sin embargo, la intervención del Estado no hubiera tenido estos resultados si es que el sector privado no acompañaba y también evidentemente implementaba y generaba todo el escenario y las condiciones y factores para que se pudieran dar estos números positivos. Y quiero cerrar con este gráfico y te pido reflexiones finales brevemente, Adriana, de que los ingresos laborales representan para la población casi el 90%. 87%. Ajá, casi el 90% de los ingresos. Esto nos da una pauta de que el trabajador, de que la persona es la que genera esos recursos y evidentemente trabajando.
correcto. Básicamente lo que es importante aquí resaltar, y justamente con lo que dijiste, Prince, es que la gente salió de la pobreza en estos últimos años con su trabajo, con los ingresos que provienen de su trabajo. Justamente la gente, el paraguayo tiene el orgullo de poder poner el pan en la mesa para su familia y bueno, este sale adelante con el sudor de la frente, ¿verdad? Y justamente en algunos países de la región de América Latina ver esto es muy poco común porque este rango de personas que viven en la línea de pobreza muchas veces viven de los subsidios del Estado. Y bueno, a este punto es muy importante lo que estamos viviendo culturalmente, porque es una ventaja que la gente, nuestra gente, quiera trabajar, quiera salir adelante y bueno, quiera realizarse también a nivel personal y profesional. Entonces, básicamente esto es lo que nos dice el dato. Adriana, dejamos pendiente entonces los indicadores sobre empleo para el próximo programa, ¿te parece? Perfecto, Prince. Nos estaremos reencontrando. Era Adriana Guillén, economista y también obviamente forma parte del plantel de la consultora MF Economía e Inversiones. Que tengas un excelente martes, Adriana. Sí. Y nosotros ya vamos cerrando, Horacio, ya. Pero le decimos a la gente que nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Así es, Prince, nos encontramos mañana. MF Economía e Inversiones presenta el dato económico del día. A valores absolutos, la población ocupada en el Paraguay alcanzó los 3,5 millones de habitantes al cierre del cuarto trimestre del año 2022.